El secreto de Libélula. Ese objeto era muy especial y único. La hechicera Carola era su portadora, su dueña única, y muchas proezas habían realizado con él. Se cuenta que, gracias a ese hermoso anillo, muchas puertas abrió en momentos difíciles cuando todas se le cerraban por su condición de hechicera. Gracias a ese anillo maravilloso, el amor se presentó en su vida. Un amor único con nombre y apellido. Un amor transparente y honesto. Un amor que trascendió a su tiempo y perduró en su memoria y en su alma. Como dijo en una oportunidad a su ex amiga Libélula, ese anillo era su amuleto, y gracias a él y la inspiración, llegó un día de otoño en momentos muy difíciles, y el día de trabajar la plata fortaleció su espíritu. Las ventas aumentaron, floreció el amor y todo iba muy bien, y esa fue una etapa de su vida muy fructífera. El mismo día de la extraña visita, del intento de robo, Carola fue en busca de su amigo investigador, el búho perdido. Este pequeño pajarraco recibió ese nombre después de una desmadrán explosión que se produjo por allá lejos, en las montañas añosas. Esa explosión sacudió todo el bosque, y desde aquel evento el búho desapareció durante un buen tiempo, y nadie supo dónde estaba. Y llegó a tal extremo el rumor que, confirmada su muerte, el más hermoso funeral se realizó sin cuerpo presente. Semanas después de ese magnífico funeral, sus propios amigos lo encontraron en el interior de los restos de un árbol hueco invernando. Desde ese momento el pequeño pájaro fue conocido con el nombre de búho perdido. Carola, junto a su amigo investigador, fueron descartando las potenciales sospechosas del intento de robo. Libélula no podía ser, era muy delgada, y ese anillo pesaba bastantes gramos, por lo que volar con ese peso extra habría sido muy tremendo para ella. Para Carol, a cuidar ese anillo se transformó en una obsesión tremenda. Aquel objeto no era valioso por los poderes que tuviera o magias anexas que se hallaran en él. No, nada de eso. Su valor estaba en su significado y en quien lo portara. Yendo un poco más atrás en el tiempo, su ex amiga Libélula había intentado comprárselo en muchas ocasiones, pues era muy precioso, llamativo y cautivador. Cierto es que ese anillo no era cualquier anillo, y varias hechiceras habían ofrecido magníficas sumas de dinero para que lo pusiera a la venta. Mas, con mucha convicción, la joven jamás se tentó, aun habiendo grandes sumas de dinero de por medio. Es que el anillo producía un atractivo único y verdaderamente seducía a quien lo viera por primera vez. Ese amuleto de ventas, como bien lo llamaba su portadora, era realmente hermosísimo y atractivo, y cada vez que la joven vendedora realizaba sus transacciones mercantiles, no faltaba quien le solicitaba permiso para probárselo y sentirse elegante y seductora por algunos momentos. Pero más que ver lo hermoso que se veía en sus respectivas manos, era lo que cada una de ellas experimentaba al momento de probárselo en una de sus manos. Ese anillo daba elegancia, porte y virginidad extrema en muchos aspectos. Ese anillo representaba a su dueña y portadora calidez, honestidad y mansedumbre, inteligencia y aprecio por todo lo hermoso que pudiera existir en todo ese bosque. Carola junto a su amigo búho pasaron largas horas analizando a todas las potenciales sospechosas, y ninguna de las más principales reunió méritos suficientes como para ser consideradas potenciales candidatas de ser hurtadoras de joyas. Días después procedieron a revisar todos los rincones de la casa, ni encontrar pistas que insinuaran alguna anormalidad en el interior de esta. Y después de auscultar de muchas maneras todos los rincones de la pequeña vivienda, el búho se dio por vencido. ¿Sabes, amiga? Creo que el mago de las historias debiera ayudarte. Él sabe más de estas cosas misteriosas. No, eso es imposible, contestó Carola. Él no está por acá, anda lejos. Entonces te recomiendo que acudas a tu ex amiga. Ella te ayudará mejor que yo. No puedo confiar en ella. ¿Por qué? Desde que se hizo amiga de esa Bárbara ya no es la misma. Bárbara era una bruja joven, muy joven, y habitualmente una bruja es una mujer algo mayor con vasta experiencia en una infinidad de cosas trascendentales. Mas, esta hechicera lo que menos tenía era eso, experiencia y conocimientos, y como solía suceder siempre, Libélula, nuestra heroína alada,
que llevaba muy poco tiempo conociéndola. De un día para otro desestimó la amistad de Carola, por congeniar mejor con esta otra hechicera mucho más joven. Algún magnetismo extraño tenía Bárbara que hizo que Libélula se distanciara así de pronto. Cierto es que Carola, a partir de estos eventos, comenzó a experimentar vivencias extrañas que enriquecerían aún más su visión del mundo. Aprendió, por ejemplo, que nada es para siempre, incluso la amistad y peor aún, el amor. Un día su amado novio, que le inspiraba en muchos aspectos, le dijo que debía partir lejos, muy lejos, tan lejos que el recuerdo no bastaría para retenerlo en memoria, por lo que recurriría a sus artimañas brujeriles para consolarla. Le prometió que, dentro de ese tiempo de ausencia, pensaría en ella, se inspiraría en todo lo que le había dado, solucionaría varios asuntos pendientes que tenía por allá lejos, y que luego regresaría y se radicaría definitivamente por esos lugares para vivir junto a ella por siempre jamás. Eso de por siempre jamás, que era la parte vil de ese individuo mentiroso, que hoy la joven conoce muy bien, pero que, en aquel entonces, era un aspecto desconocido para la inocente. Como buen conocedor de los lenguajes mágicos, uno de sus mejores sortilegios lanzó al éter sin que la joven se percatara de ello, y la inocente cargada quedó de encantamiento vano y superfluo, pero placentero y banal, quedando esperanzada que, mientras usara ese anillo que tanto a él le encantaba, sus sentimientos y deseos por ella no se acabarían. Fue así que, a partir de esa promesa, ese anillo se transformó para ella en la muestra palpable de un hechizo extraño y ausente de todo recato y prudencia para una joven de su edad. Días después de la partida, con orgullo, Carola comenzó a cortar ese anillo por todas partes para demostrarle al resto de las hechiceras que después de un tiempo dejaría de ser como todas ellas, una hechicera sola y amargada. El extraño amado de Carola partía lejos, dejándole la promesa de volver muy pronto a sus brazos, y además un sinfín de recuerdos plasmados en ese anillo tan especial que le aseguraba a ella su encanto, su atractivo y una seducción tal que, magnéticamente lo atraería hacia ella cuán imán lo hace con cualquier objeto a su alcance. Pero el magnetismo metálico es una cosa y el atractivo físico carnal es otro. Y Carola comenzó a hacer gala de tan hermoso objeto. Cuando poníaselo sin muestras de recato, a su memoria acudían todos aquellos instantes íntimos que disfrutó al máximo con su amado. Cuentan algunos cronistas que, al momento de ponerse ese anillo poco discretamente, experimentaba ella un gozo tan íntimo y placentero que pasaban horas y horas, y a veces hasta días sin que se lo sacara. Todas las hechiceras podían ver en su rostro lo placentero que era poseer ese anillo extraordinario. Aquel fabuloso objeto la fue transformando en hábil hechicera de amores, y al poco tiempo de ostentarlo maliciosamente para despertar envidias y antipatía por doquier, ella misma comenzó a transformarse en alguien desconocida para muchas. La cada vez mayor ausencia de recato en todas partes por donde se la veía fue demostrando poco a poco la presencia de una lujuria desmedida que comenzaba a dominarla por completo. No pocas comprendieron que el origen de ese cambio extremo en la conducta de la joven era producto de ese anillo. Libélula se lo quiso comprar. Ella lo deseaba con una ansiedad incontrolable, pero como hechicera adusta y serena, la compostura guardó con mucho recato, aunque en sueños veía que, obteniéndolo, un amor obtendría. Un amor que la haría feliz sin importar el tiempo que durara. Con ese anillo volvería a saber de amores y de caricias, de ensueños y tantas otras cosas interesantes para ella. Pero la joven le negó ese privilegio. No se lo quiso vender. Fue así que comprendió que el anillo sería inalcanzable para ella y se resignó a ello. Mas, sabía que no era ella la única en desearlo. Poco a poco, y medida que el tiempo transcurre a su ritmo cadencioso y sin retraso, la amistad de ambas colapsó un día coincidiendo con la llegada de Bárbara, y con ella el anillo tomó relevancia inusitada. Sin duda alguna la culpable número uno sería la recién llegada, pero nadie tendría pruebas concretas de los eventos posteriores que se avecinaban. El anillo de Carola se transformó en un objeto codiciable por su estética y por su significado. Como bien sabido era, aquel extraño amante fue seducido por este objeto, pues ella lo usaba permanentemente para sus labores de venta de joyas.
Y sin duda alguna, ese objeto sedujo al incauto transformándolo en el amante perfecto. Pero ¿cómo es posible eso? Por muy aprendiz que fuera, sabía de magia, oscura y engañosa, y un rumor silencioso se escurrió desde el mismo interior del frondoso rosal donde vivía esta joven. Como buena aprendiz, conjuros vertió sobre el objeto, y óptimos resultados produjo al poco tiempo con ese comprador furtivo, transformándolo en su amante perfecto. Pero como ese amor producto de la magia era, así como los aromas deliciosos se disipan muy lentamente, con los amores mágicos sucede algo parecido, y por eso ese extraño partió lejos para continuar con sus deberes no atendidos, obligaciones descuidadas por causa de conjuros mal habidos. Todas las amigas pensaron en esas cualidades únicas que ese anillo tenía para la búsqueda de amores soñados, y si eso resultaba para ella, sería factible también para quien lo poseyera obtener igual fortuna en cuanto a amores se tratara. Los amores no son eternos, dicen, pero son placenteros por breve tiempo y ayudan a sobrellevar la soledad incómoda que tanto atormenta a muchas hechiceras incautas que desconocen su destino a causa de sus faltas. El amor de Carola se esfumó para siempre, aunque, prometiéndole volver, lo placentero quedó vívido en su memoria y en su corazón, pero nada en lo concreto y real fue acordado. Y así como ese anillo atrajo lo deseable para ella, atrajo también sus complementos inseparables: el deseo, recatadamente, la lujuria prudente pero necesaria. Todas las hechiceras saben de estas cosas. Libélula sabía de esto, era más experimentada y control sobre esos complementos tenía, pero la joven muchacha era esclava de ellos y en ausencia de ese amante idealizado, en su reemplazo un anillo le proporcionaba aquello que no tenía. A veces, trasnochada, se deleitaba por continuar portándolo en sus propias labores diarias. La imaginería brujería fue dotándole de más poderes, y la joven bruja se extasiaba cada vez más por poseerlo y ser su única portadora y dueña. Libélula, viendo entonces que su joven empezaba a transformarse en una desconocida para ella, en silencio decidió ir a verla para charlar sobre cosas íntimas relacionadas con la hechicería, el amor, los deseos y los sueños. Con ansiedad voló, una mañana muy luminosa, hacia el hogar de Carola para pedir ese anillo, comprárselo, guardarlo en lugar seguro hasta que sus influjos mágicos decayeran.